Damas y caballeros, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Bienvenidos una vez más a un video sobre estática. Que les habla su profesor Eric Viana Buendía le da la más cordial bienvenida. En el día de hoy vamos a continuar con el tema que hemos venido trabajando desde hace varias clases o videos sobre el análisis de vigas cargadas a flexión. Pero como precisamente se trata de estática, nosotros no vamos a llegar a visualizar si la viga falla o no falla, porque para eso se necesitaría los datos característicos de la sección de la viga y del material de que está hecha la viga. De tal manera de que este ejercicio tiene por objetivo únicamente determinar el momento flector crítico que está soportando la viga o grupo de vigas que esté soportando las cargas presentes. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar este ejercicio que ustedes ven en pantalla. Esto pues un ejercicio de ubicación en contexto real. Puede ser en una planta de producción o puede ser simplemente una sesión de bodega. Bueno, leamos el enunciado. El segundo piso de cierta planta industrial se usa como bodega para almacenar bultos de insumos en polvo y un tanque de líquido industrial sobre una plataforma estructural dotada de 3 puntales, como se ilustra en la figura. Las medidas están en pies. Cada uno de los 150 bultos de insumo en polvo pesa 110 libras. El tanque tiene un diámetro de 18 pies y un nivel de líquido de 6 pies. El 40% del peso del tanque reposa sobre el puntal derecho de la tarima del tanque y el resto se reparte equitativamente sobre los 2 puntales restantes de esa tarima. El peso específico de la melaza es de 100 libras sobre pie cúbico. La tarima del tanque descansa sobre una placa de concreto cuyo peso es de 200 libras por cada pie lineal. Calcule los apoyos de la viga y haga el diagrama de fuerzas cortantes y el diagrama de momentos flectores. Ubique y cuantifique el momento flector crítico que sufre la viga. Bueno, a diferencia de los ejercicios tradicionales que uno toma en los textos, como verán, este es un texto que está un ejercicio que está en un contexto, por ejemplo, una bodega de almacenaje. Ya lo ven ahí, hay unos bultos, hay un tanque. Entonces, antes de calcular los apoyos, se necesita trazar el diagrama de cuerpo libre del sistema y pues cuantificar las cargas a las que está sometida la viga. Bueno, entonces, en ese caso, vamos a tomar pantalla. Bien, el diagrama de cuerpo libre del sistema de vigas que menciona el enunciado nos queda de la siguiente manera. Entonces, como pueden ver aquí, las dos flechas rojas representan los apoyos de las columnas que tenemos acá. ¿Sí? Ahí lo pueden ver claro. Ahora, aquí que dice W bultos representa la carga uniformemente distribuida correspondiente a los bultos que están de la zona izquierda de la viga, estos que están acá. ¿Sí? Ahorita vamos a pasar a cuantificar, es decir, a determinar cuánto es el total de la carga distribuida de los bultos. Asimismo, del lado derecho hay 3 cargas puntuales, las cuales representan la manera como se distribuye el tanque. Ojo aquí, una cosa es que el peso se reparta sobre unos puntales y otra cosa muy diferente es la carga distribuida. La carga del tanque no es distribuida sobre la viga. ¿Por qué? Porque el tanque
reposa en una tarima, la cual muestra tres puntuales. Los puntales representan cargas puntuales. Ya, uno a la izquierda, uno casi al centro, uno a la derecha, de manera que son un total de 3 cargas puntuales. Ahora, estos valores los anuncia el enunciado. Resulta que aquí dice el 40% del peso del tanque reposa sobre el puntal derecho de la tarima. Es decir, 0.4 veces el peso total del tanque va aquí. ¿Y qué más? Dice el resto se reparte equitativamente sobre los 2 puntales restantes de esa tarima. Es decir, a ver, del peso sacas el 40%, ya lo colocaste en el lado derecho. ¿Qué sobra? 60%. Se reparte equitativamente entre los 2 puntales derechos, es decir, de ese 60%, 30 va aquí en la pata izquierda y 30 va aquí en la pata central, y eso es lo que mostramos aquí. Fíjense que el peso se reparte 40% en la derecha y el 60% restante se va equitativamente, o sea, mitad y mitad. Mitad la parte izquierda, la mitad del 60% es el 30 y la otra mitad otro 30%. Eso es lo que tenemos acá. Y acá tenemos una carga distribuida, esa sí es uniformemente distribuida y va sobre la viga. ¿Y esa de qué está representada? La placa de concreto que recibe el tanque. ¿De acuerdo? Entonces, ese concreto es el que va uniformemente distribuido sobre la viga. Y entonces así es como tenemos el diagrama de cuerpo libre del conjunto de vigas, ya representado así. Ahora sí vamos a pasar a cuantificar cada rubro y proceder a hacer el análisis de viga, el cual consiste, como ya yo les he comentado en videos anteriores, en primero calcular los apoyos, teniendo presente que hay cargas distribuidas y cargas puntuales. Luego hacer el diagrama de fuerzas cortantes, después hacer el diagrama de momento flector y por último realizar, cuantificar y ubicar el momento flector crítico, que es el objetivo final del problema que es objeto de este video. Entonces veamos. Vamos con el pizarrón de las matemáticas, que lo tenemos aquí. Entonces, peso de los bultos. Nos vamos para el enunciado otra vez. ¿Qué dice sobre los bultos? Hay 150 bultos. Cada uno pesa 110 libras. Entonces, los bultos es igual a 150 por lo que pesa cada bulto, que es 110 libras. De manera de que hay un total calculadora .150 por 110, 16.500 libras.
Bueno, entonces en el diagrama de cuerpo libre colocamos ese dato. $16.500 libras. Ok. Bueno, por otro lado tenemos el tanque. ¿Qué nos dicen del tanque? Del tanque nos dicen lo siguiente: tiene un diámetro de 18 pies. Diámetro, la palabra diámetro sugiere de que es un tanque cilíndrico y tiene un nivel de líquido de 6 pies. Bueno, normalmente nosotros debemos saber cuál es la fórmula del volumen de un cilindro. Si acaso a la mano no lo tienen, aprovechen que aquí aparece el dato de la formulita de cuál es el volumen del cilindro. Dice que es pi cuartos de diámetro al cuadrado por altura. Y ese volumen se multiplica por el peso específico de la melaza, que es de 100 libras sobre pie cúbico. Y con eso obtenemos el peso total del tanque. Vamos a ver. Entonces, el volumen del tanque es cuartos del diámetro elevado al cuadrado por el nivel de líquido, es decir, cuartos por 18 pies elevados al cuadrado por el nivel de líquido, que es de 6 pies. Bueno, entonces el volumen del tanque es $18 elevado al cuadrado por 6 por pi. Aquí no aparece el dato del pi, pero no importa, ya nosotros, aquí está el pi, entre 4. 1526.8 pies cúbicos. Bueno, entonces el peso del tanque es el peso específico, el cual es muy distinto de la densidad, porque la densidad habla de masa sobre volumen, pero el peso específico es peso sobre volumen, es un dato de fuerza. Ya en ocasiones anteriores eso se ha hablado. Entonces, ¿cuánto es el peso específico? El peso específico de la melaza es de 100 libras sobre el pie cúbico. Multiplicado por el volumen, que es 1526.8 pies cúbicos, ¿cuánto nos da el peso del tanque? El
peso del tanque nos da entonces por 100. Bueno, es un peso bastante fuerte. Es que estamos hablando de un tanque grande. A ver, tomando en cuenta de que un metro está alrededor de los 3 pies. Entonces 18 metros, 18 pies son más o menos 6 metros. Es decir, un tanque de 6 metros de diámetro a una altura de 6. Es decir, más allá de, o sea, como quien dice, 1.7. O sea, un tanque de 6 metros de largo por 1.7 de altura. Ese es un tanque grande. Y tomando en cuenta también de que 100 pies cúbicos sobre, o sea, 100 libras sobre pie cúbico, eso supera las 62.4 libras sobre pie cúbico que pesa el agua. O sea, esto es mucho más pesado que el agua. Entonces es normal que ese tanque tenga ese peso que vemos como salvaje, pero no es salvaje, es normal. ¿Y cuánto nos dio? Nos dio 152.681.4 libras. Estas reflexiones son buenas hacerlas para estimular lo que es el sentido común. A veces la calculadora nos hace malas jugadas, entonces cuando nos hace malas jugadas y de pronto nos da resultados muy grandes o resultados muy pequeños, entonces uno tiene que poner a trabajar el sentido común. Oye, pero ven acá, eso sí tendrá sentido. Entonces de pronto nos tropezamos con un número aparentemente grande, como lo es 152.681.4. Pero entonces ponemos a asociar, bueno, es que pies, cada metro tiene aproximadamente 3 pies, o sea que 18 pies son 6 metros, una altura de más de metro y medio, y luego el peso específico son 100 pies, supera los 62.3 libras sobre pie cúbico del agua, o sea que es más pesado que el agua, y con un tanque así de grande nos da un peso así de grande. Listo. Bueno, ese es el peso del tanque entonces. ¿Qué nos falta? Nos falta el concreto. Bueno, el concreto no hay mucho que calcular. Simplemente nos dicen de que la carga unitaria del concreto es de 200 libras por cada pie lineal. Es decir, cada pie lineal del concreto pesa 200 libras. Entonces, el peso total del concreto, ¿cuánto es? Entonces, peso del concreto es igual a la carga unitaria por el segmento distribuido de la viga. Entonces son 200 libras por cada pie lineal. Eso multiplicado por, entonces veamos cuántos pies cubre el concreto. Hay 10, hay 4, hay 6. 6 más 4, 10, más 10, 20. O sea, son 20 pies. Entonces, ¿cuánto pesa en total el concreto? El concreto pesa 200 por 2, 400, 4.000 libras. Bueno, ahí tenemos entonces las tres cargas. La carga de los bultos, di 6.500 libras. La carga del tanque, 152.681.4 libras. Y la carga del concreto, que es de 4.000 libras. Listo. Bueno, ya obteniendo estos valores, ya nosotros podemos proceder con el cálculo de los apoyos. Pero antes hay que tomar en cuenta que hay dos cargas distribuidas. ¿Cuáles son? La de los bultos, la del concreto. Mirando el diagrama de cuerpo libre lo vemos más claro. Entonces, ¿qué hay que hacer primero con estas cargas distribuidas? Convertirlas en cargas puntuales equivalentes. ¿Para qué? Para que nosotros poder realizar el cálculo de los apoyos
el cual vamos a llamar, vamos a ponerle nombre de una vez a esos apoyos. RI, como quien dice reacción izquierda, y RD, como quien dice reacción derecha. Listo. Entonces esos son nuestros apoyos. Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer cuando estamos hablando de cargas uniformemente distribuidas? Ojo, uniformemente, así como lo vemos nosotros, porque hay otras cargas que son lineales ascendentes, lineales descendentes, con perfil curvo, con perfil parabólico, etc. Pero para este problema en particular, vemos que la característica de la carga es uniformemente distribuida. Ahora, ¿eso qué importancia tiene? La importancia que tiene radica en que la carga puntual equivalente la podemos nosotros ubicar color azul. Y va en el centro. A ver, ustedes han visto en videos anteriores el concepto del centroide. Aquí es donde se aplica. En este caso se trata del centroide de una carga, pero que tiene, como es uniformemente distribuida, el perfil se asemeja a un rectángulo. Y si se asemeja a un rectángulo, entonces el centroide va en el centro de la base del rectángulo, es decir, en toda la mitad. Pues más o menos ahí, más o menos por ahí. Y lo mismo sucede con el concreto. La carga del concreto es uniformemente distribuida y va en el centroide. Ahora, tomemos en cuenta algo. El concreto mide 10 más 10, 20. Es decir, que el centroide está en 10. Coincide con la posición. Yo lo voy a poner aquí debajo, pero ya se sabe de que ahí aplica. ¿Verdad? Coincide con la posición del 30% del peso de un tanque, el que va en la pata central. Es decir, la pata central va justamente en el centro de la placa de concreto. Este es W concreto. Ese W concreto, ¿cuánto nos había dado? 4.000 libras. ¿Sí? Entonces ya tenemos el diagrama de cuerpo libre completo. No voy a colocar acá los valores de los tanques, pues, pero ya nosotros sabemos cuánto es que pesa el tanque. El tanque completo pesa 152.681.4 y se reparte tal como se ve en el diagrama. Entonces, una vez obtenido esto, ya nosotros podemos proceder a calcular los apoyos. Entonces, ¿cómo nos van a quedar los apoyos? Van a quedar de la siguiente manera. Una línea aquí. Entonces podemos hacer sumatoria de momentos, ya sea alrededor del apoyo izquierdo o ya sea alrededor del apoyo derecho. Vamos a suponer que sea alrededor del apoyo izquierdo, o sea alrededor de RI igual 0.
Entonces veamos. Ok. Entonces, como primera medida, tenemos el apoyo izquierdo, ¿sí? Nosotros, para calcular los apoyos, bien, tenemos como primera medida el peso de los bultos, el cual es de 16.500 libras y está ubicado en el centroide de reparto de esos bultos, los cuales van 8 más 20, 28. El centroide corresponde pues a 14 pies. Entonces empezamos ahí, y ese momento con respecto al apoyo izquierdo es polario, entonces por eso va negativo. Entonces 14, pero ojo, esos 14 se le restan los 8 pies que están antes del apoyo izquierdo. Entonces 14 menos 8, 6 pies, multiplicado por los 16.500 libras del paquete de bultos, ¿no? Bueno, ¿qué más viene? Bueno, entonces vienen las 3 del tanque. Una de ellas es el 30% del peso del tanque, que está ubicado ¿a dónde? A 20 más 4, 24. 24 por, entonces, el 0.3 por el peso del tanque, que habíamos dicho que era 152.681.4 libras. Continuamos. Menos la siguiente es la segunda pata de la tarima del tanque, que está ubicado a 20 más 424 más 1034 por 0.3 por el peso del tanque, menos el centroide del concreto. Como está en el mismo lugar, ¿sí? Está en el mismo lugar, entonces menos 34 por los 4.000 libras que pesa toda la placa de concreto. Continuamos. Bueno, ya van 2 patas. Viene la tercera pata, que está ubicado hasta aquí son 34 más 10, 44, 0.4 por el peso del tanque, más el apoyo derecho RD, que está ubicado a 20, 24, 34, 38. Bien, eso igual 0, ¿cierto? Entonces, de manera de que el apoyo derecho es igual al numerador sobre el denominador. Vamos por partes. El denominador ya lo tenemos, que es 38. El numerador es la suma de todos estos productos, que al otro lado pues obviamente va a pasar positivo, porque bueno, el apoyo de RD aquí está positivo, todo lo demás negativo, entonces nosotros pasamos todas las cargas al otro lado y van a quedar positivas. Entonces, ¿eso cómo me va a quedar? Esto me va a quedar de esta manera. Sacamos calculadora. Entonces, 6 por 16.500
memoria. 24 por punto 3 por 152.681.4 igual memoria. ¿Punto A? Ok. ¿Qué más? 34 por punto 3 por el tanque, memoria. Entonces 4000 por 34, memoria. 44 por punto 4 por 152.681.4, memoria. ¿Cuánto tenemos en el numerador? 5.578.849, que al dividirlo entre 38, entonces el apoyo derecho nos va a dar 146.811.8 libras. Esa es la magnitud del apoyo derecho. 146.811.8 libras. Luego, por sumatoria de fuerzas en Y, entonces tenemos que el apoyo izquierdo es igual a la suma de todos los pesos que hay presentes en la viga menos el apoyo derecho, así de sencillo. Entonces RI igual, entonces, ¿qué pesos tenemos aquí? Tenemos los bultos, el tanque completo, sí, porque no tiene sentido de punto 3 por el tanque más punto 3 por el... no, sino se pone el tanque completo que de todos modos está presente, más 4000 menos el apoyo derecho, que lo acabamos de calcular, 146.811.8. Entonces el apoyo izquierdo, ¿cuánto nos va a dar? Bueno, borramos memoria y este valor lo vamos a grabar como memoria negativa. Entonces viene 16.500 memoria, 152.681.4 memoria, 4000 memoria. ¿Y qué tenemos en memoria? 26.369.58 libras. Entonces, aquí ya tenemos entonces la magnitud de los dos apoyos, ¿sí? Tenemos por un lado el apoyo izquierdo, que lo acabamos de descubrir, y por el otro lado el apoyo derecho,
que es de 146.811.8 libras. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahí el primer paso, que ha sido el cálculo de los apoyos de la viga. Ahora, a continuación, vamos a desarrollar el diagrama de fuerzas cortantes. Bueno, para el diagrama de fuerzas cortantes ya ustedes saben de que hay que proceder a manera de un escáner, de manera que vamos de izquierda a derecha, y entonces vamos registrando una por una las cargas y apoyos presentes en la viga, y así lo vamos dibujando. ¿Sí? Bueno, hay que tomar en cuenta, y esto es muy importante, nosotros tenemos cargas puntuales mezclados con cargas distribuidas. ¿Esto qué significa? Esto significa de que para representar, por ejemplo, esta carga distribuida de los bultos, como está atravesado el apoyo izquierdo, entonces no lo podemos representar de un solo bloque, no, tenemos que ir por partes. Primero representamos el pedacito de la carga distribuida que va a lo largo de 8 pies, después viene el apoyo el izquierdo, que es una puntual, y luego viene el resto de la carga distribuida. Así es como se procede. Eso por un lado. Por otro lado, estas cargas puntuales equivalentes que están representadas en azul, solo se han hecho así es para efectos del cálculo de los apoyos. Pero realmente la situación que gobierna aquí es la original. ¿Cómo así la original? Que estas cargas son distribuidas y por lo tanto esto no va aquí. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque es muy frecuente el error que se comete de que no se quita esa carga equivalente. Entonces cometen el error de hacer el cálculo, incluir 2 veces la misma carga, es decir, dobletean la carga y están agregando carga donde no va. Entonces la situación real es la original, así tal cual como se ve. Bueno, entonces, como primera medida, el pedacito que vamos a hacer es el que va a lo largo de 8 pies. Esta que se ha representado como azulito transparente. Entonces vamos como primera medida con esa carga. Entonces nos vamos para el pizarrón de las matemáticas, que entonces tenemos lo siguiente. Entonces, fuerza cortante 1. Igual, entonces es una carga, va hacia abajo, entonces menos. Ahora, la carga unitaria de los bultos no la tenemos a la mano, hay que calcularla previamente, de tal manera, pero entonces se hace como, es la carga total dividido entre todo el segmento en que está repartido, que son 28 pies, y eso se multiplica por los 8 pies del pedacito que en estos momentos nos interesa, el de azulito. Entonces, ¿eso cuánto nos va a dar? Eso nos va a dar lo siguiente. Y 6.500 por 8 entre 28. 4.714.29. Y esas cargas cortantes o fuerzas cortantes vienen dadas en libras. ¿Sí? 4.714.29 libras es lo que pesa esa partecita de la carga distribuida de los bultos. Ahora, ¿cómo se va a representar? Como es una carga uniformemente distribuida, entonces aquí se va a representar
con una línea recta descendente, como una pendiente negativa. ¿Eso cómo nos va a quedar? Va a quedar así. Bueno, ahí está la línea recta con pendiente descendente, ¿sí? Entonces llega hasta dónde, justamente hasta donde está el apoyo. A continuación, ¿qué viene? Viene precisamente el apoyo. Entonces, fuerza cortante 2. Es igual al rubro anterior más el apoyo izquierdo, que fue de 26.369,58. Y eso nos va a dar voy a meter en memoria negativa, más 26.369 más 58, y voy a meter memoria positiva, y eso nos va a dar 21.655.29 libras, ¿sí? Entonces esa es la segunda fuerza cortante. Bien, entonces eso, pues, ese valor, pues nos va a quedar positivo. Como nos queda positivo, eso va arriba. Bueno, colocamos ese rubro ahí arriba porque sabemos de que esto va a subir. Ahora, para continuar con la representación, entonces vamos con la tercera fuerza cortante. Que es rubro anterior. ¿Menos qué? Bueno, ahora viene es el segundo pedazo de la carga distribuida de los bultos, que es la verdecita que se nos presenta acá. Entonces fíjense, la primera parte va en azulito, la segunda parte va en verdecito. Ustedes pueden observar cómo se va particionando y fraccionando las cargas. Entonces ahí lo tenemos. Entonces, ¿cuánto cubre? Cubre 20 pies. Entonces, el pizarrón que tenemos 21.655.29 menos, entonces, la carga unitaria, que la tenemos que registrar, por 20. Entonces, ¿cuánto nos da esa fuerza cortante 3? Eso nos va a dar esto está en memoria, ¿no? Vamos a ver. Sí. Entonces, 16.500 por 20 entre 28. No, eso no me suena. Vamos a hacerlo de nuevo. 16.500 por 20 entre 28. Ahora sí. Y eso lo vamos a meter en memoria negativa. De tal manera que nos está quedando 9.869.58 libras. Entonces ese es el otro rubro que vamos a representar.
Entonces nos queda representado de esta manera. Primero había subido 21.655.29 a raíz del apoyo izquierdo, y después hace un descenso a raíz del segundo tramo de la carga de los bultos hasta 9.869.58. Entonces ahí poco a poco se va formando la figura. ¿Sí? Bien, en este espacio de los 4 pies no sucede nada. Entonces simple y llanamente la línea queda igual, pero se prolonga hasta acá. ¿Sí? O sea, desciende, sube puntual, baja diagonal hasta aquí y luego continúa a nivel. ¿Hasta dónde? Hasta la primera pata de la tarima que soporta el tanque. Entonces, eso es lo que viene a continuación. Entonces, vamos con fuerza cortante 4. Es lo anterior. Ahora se le resta 0.3 por 158.000, es 152.000, perdón. Y eso nos va a dar no sé si ese valor ya estará en memoria. Voy a verificar. Sí. Entonces, punto 3 por 152.681.4 igual memoria negativa. Se resta. Entonces nos está quedando menos 35.934.84. ¿Sí? Ese rubro desciende verticalmente porque estamos hablando de una carga puntual. ¿Sí? Entonces, bien, esos 35.934.84 descienden hasta abajo traspasando la viga. Y a continuación, ¿qué viene? Bueno, a continuación lo que viene, la segunda tarima, la segunda pata de la tarima. No, señor. Viene primero el concreto, sino que el concreto está siendo atravesado por 2 cargas puntuales: la pata central de la tarima y el apoyo derecho. Entonces hay que fraccionarla, hay que particionarla también, así como hicimos con el peso de los bultos. Entonces, primero hay que representar la carga distribuida del concreto que va a lo largo de estos 10 pies, o sea, de la primera pata de la tarima hasta la segunda. Después viene la de los 4 pies. Bueno, después de eso pues se representa obviamente la segunda pata de la tarima. Después viene el concreto, la carga del concreto, que va a lo largo de estos 4 pies hasta el apoyo derecho. Luego se representa el apoyo derecho y luego es que se traza la tercera fracción de la carga distribuida a lo largo de los 6 pies. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, entonces la primera parte del concreto
hasta acá, está ilustrado en azulito transparente. Entonces viene entonces la fuerza cortante 5. Fuerza cortante 5, entonces es igual al rubro anterior menos, entonces, bueno, la carga unitaria del concreto, esa sí la tenemos plenamente conocida, como habíamos visto en el enunciado, que corresponde a 200 libras sobre pie. No sé si... Ok, son 200 libras sobre pie. Ustedes lo saben. Por los 10 pies que está cubriendo. O sea, estamos hablando de 2000 pies. Entonces, quiere decir que la fuerza cortante en 5 es igual a menos 37.934.84. ¿Sí? Bueno, y nos va quedando así el diagrama. Poco a poco se va estructurando. Ya ustedes ven. Primero, debido a la primera pata de la tarima del tanque, desciende en forma vertical, dado que es una carga puntual, hasta 35.934.84. Y luego hace un descenso debido a la carga distribuida del concreto, pero solamente hasta los 10 pies. ¿Sí? Entonces son 2.000 pies la que hace el concreto, entonces desciende hasta 37.934.84. Como es uniformemente distribuida, por eso desciende en forma de diagonal con pendiente negativa. A continuación viene la segunda pata de la tarima del tanque. En una carga puntual desciende en forma vertical. Entonces, ¿cómo nos queda? Bueno, entonces vamos a la fuerza cortante 6. Que es el rubro anterior. Menos 0.3 por el tanque. Eso nos va a dar menos. Bueno, entonces aquí tengo que tener en cuenta de que ya yo le había restado el concreto, memoria negativa, y ahora sí, 0.3 por 152, 681.4, memoria negativa. ¿Cuánto nos va a dar? Menos 83.739.26 libras. No olvidemos de que esto está dado en libras. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, entonces, ¿eso cómo se va a representar? Bueno, esto se va a representar de la siguiente manera. Bueno, eso implica un descenso hasta acá. Bueno, aquí no estoy siendo muy proporcionado, que digamos, con las escalas, porque dada pues el espacio limitado que tenemos acá, el espacio visual, ¿no? Pero entonces la idea es que ustedes comprendan pues cómo es la forma, cómo se va trazando poco a poco. Bueno, ¿qué más viene ahora? Bueno, ahora viene
el segundo tramo del concreto. El segundo tramo del concreto, eso que ustedes ven acá en verdecito transparente, que llega justamente a donde está el apoyo derecho, cuya cantidad es de 200 por 4, 800. Entonces eso es lo que vamos a representar ahora. Esa base viene siendo la fuerza cortante 6. Que viene siendo el rubro anterior menos 200 por 4, es decir, menos 800, ¿no? Entonces la fuerza cortante en 6 es, entonces voy a aplicarle 800, memoria negativa, 84.539.26 libras. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora viene la representación gráfica de ese descenso de 83.739.26 hasta 84.539.26. Vamos a ver cómo nos queda esto. Bueno, entonces aquí lo podemos ver, ¿no? Primero hay un descenso vertical debido a la segunda tarima del tanque, segunda pata de la tarima del tanque, perdón, hasta 83.739.26. Luego hay un descenso debido al pedazo de la carga distribuida del concreto a lo largo de 4 pies, lo cual hace descender como una línea inclinada de pendiente negativa hasta 84.539.26. ¿Y hasta dónde estamos llegando? Estamos llegando al apoyo derecho. Entonces, ahí viene entonces la fuerza cortante 7. Que es igual al rubro anterior, más, porque es un apoyo hacia arriba. Entonces, ¿cuánto fue que nos dio el apoyo derecho? 146.811.8. De manera que la fuerza cortante en 7 es igual voy a verificar primero. Sí, ese es el valor. Ahora bien, 146.811.8, memoria positiva, y nos va a dar 62.272.54 libras positiva. Entonces ese rubro va a quedar arriba. Ya no vamos a seguir bajando, sino que vamos a subir y nos devolvemos al lado positivo de la viga, más o menos como por acá podemos ir poniendo. Repito, nosotros no estamos siendo muy proporcionados, pero pues por lo menos la idea es representarlo
lo más nítido posible, pues el caso. Entonces son 62.272.54 y por último, bueno, no, por último no, más bien penúltimo, porque entonces viene el tercer y último tramo de la carga distribuida del concreto, ¿sí? El cual representamos en rosadito, ¿sí? En rosadito. Bueno, entonces viene la fuerza cortante en 8, igual al rubro anterior, entonces menos 200 libras multiplicado por 6 pies. Ya estamos hablando entonces de que hay que descontarle 1.200 libras. Entonces 1.200 memoria negativa, y eso nos va a dar 61.072.54 libras. Entonces esto es lo que nos va a dar un valor que haría descender la carga, haría descender el valor de 62.272.54 hasta 61.072.54. Va a bajar en una pendiente diagonal. Así que antes de dibujar, yo necesito ahora sí cuantificar o registrar la última carga distribuida. Entonces, ¿cuál es? Es la fuerza cortante 9, y es la última. .4 por 152.681.4. Entonces sí, 0.4, porque ya no es 0.3 como las dos anteriores, sino que la última pata lleva el 40% del peso del tanque. Entonces, ¿cuánto nos va a dar? A ver, vamos a borrar todo. Limpiamos todo. 61.072.54. Vamos a meterle memoria. Entonces 152.681.4 por 0.4, y lo vamos a guardar en memoria negativa. ¿Cuánto nos va a dar? Menos 0.02. Que ese valor se puede aproximar a 0. Ya que el desfase es apenas de 2 centésimas con respecto al valor ideal, que es el 0. Entonces eso lo podemos aproximar como 0. Entonces sí podemos considerar que el diagrama ha cerrado satisfactoriamente. Y el diagrama nos queda de la siguiente manera. Y observamos cómo remata la figura del diagrama de fuerzas cortantes. Sube hasta 62.272
Luego hay un descenso, una pendiente negativa, a causa del último tramo del concreto. Y llegamos a la tercera y última pata de la tarima del tanque. Y de ahí pues hay un descenso por carga puntual en forma vertical desde 61.072.54 hasta cero, aproximadamente cero, pero sí, cero, pues el desfase es bastante mínimo. A propósito, una recomendación, siempre es bueno, ustedes observaron de que yo trabajé mínimo con 2 cifras después de la coma, precisamente con el fin de conseguir la exactitud deseada o al menos lo más cerca posible a esa exactitud, ¿sí? De pronto si hubiéramos tomado todas las cifras, sí nos hubiera dado el cero, pero bueno, este desfase de 2 centésimas con respecto a valores que superan hasta los 80.000 libras, pues no es relevante. Entonces, hasta aquí hemos preparado el diagrama de fuerzas cortantes. A continuación, vamos a trazar el diagrama de momentos flectores. El diagrama de momentos flectores se basa en el diagrama de fuerzas cortantes. Normalmente se hace por integración, pero nosotros aquí no vamos a trabajar por integración porque a la larga, ¿qué es una integral? Es área bajo la curva de la función, en este caso del diagrama de fuerzas cortantes. Entonces vamos a trabajar con valores de áreas conocidos. ¿Qué áreas tenemos nosotros? Bueno, las áreas que tenemos son las siguientes. Tenemos área 1, la que está en el extremo izquierdo. Área 2. Área 3. Área 4. Área 5. Y área 6. Un total de 6 áreas del diagrama de fuerzas cortantes, los cuales nos van a generar todo el diagrama de momento flector. Entonces ya no tenemos que mirar más el diagrama de cuerpo libre, sino que entonces nada más ponemos atención a el diagrama de fuerzas cortantes. Entonces procedemos a calcular el diagrama de momento flector. Entonces empezamos por el momento flector 1. Entonces vemos que la figura es un triángulo y el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Siendo la altura 4.714.29 y siendo la base 8. Los 8 pies están en el diagrama. Esta medida aquí son 8 pies. Sobre 2.
Bueno, muy importante, por convención, todas las áreas que están por encima de la viga son positivas. Todas las áreas que están por debajo de la viga son negativas. Por lo tanto, esa que acabo de calcular es negativa. ¿Esto cuánto nos va a dar? Limpiamos memoria, limpiamos todo. 4714.29 por 8 entre 2. 18.857.16. Ahora, antes nosotros calculábamos todo y nos quedaba en libras. Ahora las unidades son libras por pie. A propósito de las unidades de los momentos flectores, quiero recomendarles con especial atención que las unidades de los momentos son libras por pie. ¿Por qué insisto en esto? Porque es demasiado común que me lo pongan sobre pie, como si estuviéramos hablando de carga unitaria o repartiendo carga. No son libras sobre pie, por favor. No hagan eso, porque esa no es la unidad. La unidad del momento siempre y será libras por pie, tal como lo estoy representando acá, libras por pie. Entonces tengan presente eso, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo se representan ahora los diagramas de momento flector? Obviamente que tenemos que trazar otra viga abajo. Bueno, ahí tenemos nuestra segunda viga para trazar el diagrama de momentos flectores. Ahora, particularmente cuando tenemos cargas uniformemente distribuidas, lo cual nos genera en el diagrama de fuerzas cortantes una línea recta diagonal con pendiente negativa, pues en el momento flector eso se va a representar es una curva parabólica con concavidad hacia abajo. Ustedes dirán, ¿por qué tiene que ser una curva parabólica con concavidad hacia abajo? Bueno, si ustedes recuerdan, ustedes tienen que recordar que el diagrama de momento flector es la integral del diagrama de fuerzas cortantes. Ahora, como es la integral, pues si la función de la fuerza cortante es una línea recta con pendiente negativa, es decir, menos x, ¿cómo es la integral? La integral es x al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Es decir, el x elevado al cuadrado ya nos genera una curva parabólica. Y como estamos partiendo de una pendiente negativa, entonces la concavidad va a ser hacia abajo. De tal manera de que eso va a quedar representado así. Curva parabólica con concavidad hacia abajo, tal como se aprecia en la figura. Bueno, a continuación, ¿qué viene? Viene la segunda área. La segunda área corresponde a la de un trapezoide. ¿Sí? Entonces, veamos. Momento flector 2 es igual a rubro anterior, igual, así como en las fuerzas cortantes, aquí también se trabaja a partir de los rubros anteriores. Ahora, como esta área está arriba de la viga, es positiva. Y entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es la del área de un trapezoide, que en este caso es altura mayor
más altura menor sobre 2 multiplicado por la base. Miremos, la altura mayor 21.655.29 más la altura menor, que es 9.869.58 sobre 2 multiplicado por la base que es 20. Voy a emplear un poquito para que sea mejor la fórmula. Este momento flector 2. Entonces el momento flector 2 nos va a dar esto. Yo lo voy a guardar en memoria negativa. Entonces 21.655.29 más 9.869.58 entre 2 por 20. Y pongo en memoria positiva. Ahí están los 20. Y nos va a dar 296.391.54 libras por pie. Positivo. Entonces, ¿cómo lo representamos? Bueno, como continuamos con línea inclinada con pendiente negativa, entonces el perfil sigue siendo curva parabólica con concavidad hacia abajo. Nos queda de esta manera. Entonces sube en forma parabólica con concavidad hacia abajo. ¿Eso basado en qué? Basado en la segunda área, la cual corresponde al trapezoide. Recordemos una vez más que la fórmula del trapezoide utilizada fue altura mayor más altura menor sobre 2 por la base. Hay un error bastante común, que es que entonces se ponen a trabajar en dos áreas, que primero un rectángulo, después un cuadrado, después lo suman. No es que no sea malo, pero se trabaja más. Hombre, si usted conoce la fórmula del trapezoide, aplíquela y no se complique la vida. Entonces, ahí tenemos el segundo momento flector, que es de 296.391.54 libras por pie. Ya saben, libras por pie, no libras sobre el pie. Bien. Vamos entonces con la tercera área. Entonces, el momento flector en 3 es momento flector en 2 más, ahora lo que tenemos es simplemente un rectángulo, base por altura, 4 por 9.869.58.
Momento flector en 3 entonces. Voy a verificar primero si este rubro está en memoria. Sí. Entonces, base por altura. $9,869.58 por 4. Y lo meto en memoria positiva. Aquí. Y esto nos va a dar 335.869.86 libras por pie. Libras por pie. Entonces, ¿eso cómo nos va a quedar? Bueno, ya nos va a quedar de la siguiente manera. Esto va en ascenso. Pero miren, como se trata de un rectángulo, ¿por qué? Porque estábamos trabajando con cargas puntuales y, y a lo largo de estos 4 pies no había sucedido nada. Entonces es un rectángulo, entonces por eso era base por altura. Y la representación ahí es una línea con pendiente positiva. Esto sube, pero no sube tanto. Ahí. Nos queda así. Entonces es un ascenso, pero ya no es curvo, ya es lineal. Lineal porque partimos desde un rectángulo, es decir, cuando la carga cuando la fuerza cortante tiene variación horizontal, aquí es diagonal en ascenso. ¿Sí? Una vez más, tomamos el concepto de integral. La integral de una constante es constante por x, o sea, es una lineal. Y si es positivo, pues va ascendente. Bien, continuamos. La siguiente es el área 4. El área 4 también es un trapezoide, pero el área es negativa, de manera de que vamos a descender. Entonces, el momento flector en 4 es el rubro anterior menos, ahora vamos a restar. Ahora, la fórmula de trapezoide. Altura mayor, 37.934.84 más altura menor, 35.934.84 sobre 2 por la base. La base es, recordemos,
Son 10 pies. Esa es la base. 10 pies. Voy a correr un poquito para acá. La fórmula cuando se usa trapezoide. Se extiende un poquito. Entonces, ¿cuánto nos va a dar aquí? $37.934.84 más 35.000. Me parece que estuviera repitiendo el mismo número. Miremos. 37.000. Ajá, no, sí. 35.934.84. O sea, aparentemente es igual, pero aquí es con 7 y aquí es con 5. Fácil confundirse. Entre 2 por 10, 369.348. Y eso lo coloco en memoria negativa. ¿Qué tengo? Dio negativo. Menos 33.478.54. ¿Sí? Entonces, ahora, nos va a quedar representado en la gráfica de momento flector de la siguiente manera. Bien. Curva parabólica con concavidad hacia abajo. Desde 335.869.86 libras por pie hasta 33.478.54 pies, pero debajo de la viga. Aquí pues se ve un poco raro porque pues no estamos manejando bien las proporciones del dibujo, pero bueno, la idea es que ustedes vean qué formas están tomando, cuáles son los valores y cómo se comporta en sí el diagrama de momento flector, cómo se comporta el diagrama visualmente. Esa es la idea. Ya pues en papel milimetrado, en escalas mejores, pues se tiene un mejor diagrama, pero la idea es esta. Entonces vamos por el área 4. Bueno, nos viene a continuación el área 5, que es otro trapezoide. Entonces vamos con momento flector 5, que es igual al rubro anterior, menos, entonces otra vez tomamos el área del trapezoide. Voy a correr un poquito para acá. Bueno, antes, primero anoto los números. 83.739.26 más 84.539.26 entre 2 por la base, que es 4 pies. Por cierto que esto debería estar anotándolo allá abajo. Ya. Entonces, ¿cuánto nos da el momento flector en 4? No, en 5. Estamos trabajando en la quinta área. Sí, claro, quinta área. Claro,
esta área, ¿verdad? Esta es el área que estamos trabajando. Entonces, momento flector en 5. Igual a. Entonces, primero nos aseguramos de que estamos. Bueno, la memoria va ahí. Bien. Entonces, 83.739.26 más 84.539.26 entre 2 por 4. $336. Entonces lo llevo a memoria negativa, ¿no? Y eso en total nos va a dar menos 370.035.58. Entonces este es el rubro. Entonces esto va a descender en forma parabólica con concavidad hacia abajo una vez más, de manera que nos queda la ilustración de la siguiente manera: curva parabólica con concavidad hacia abajo desde 33.478.54 desciende hasta 370.035.58, pero negativos, ¿sí? Ahora ya nada más nos falta el área 6, ¿sí? Entonces el área 6 corresponde a otro trapezoide, ¿sí? Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4 trapezoides, un triángulo y un rectángulo. Hay bastantes trapezoides en virtud de que pues las cargas uniformemente distribuidas fueron los que prácticamente dominaron la viga, como lo pueden ver aquí. La de los bultos en 2 tramos, la del concreto en 3 tramos. Entonces, eso fue lo que se dio aquí. Hubo 3 pendientes negativas. ¿Cuántas pendientes negativas hubo? 1, 2, 3, 4, 5, correspondientes a las cargas distribuidas. 1, 2, 3, 4, 5. Claro. A la hora de los momentos flectores, hubo 1, 2, 3, 4. Nos falta una, que es la del otro trapezoide. Entonces tenemos momento flector en 6, rubro anterior. Ahora más, ¿por qué más? Precisamente porque está por encima de la viga. Está por encima de la viga, es positivo, y como es positivo, se sube. Entonces, ¿cuánto nos va a dar? Entonces, altura mayor, 62.272.54 más 61.072.54 sobre 2 por 6. Vamos a correrlo para acá para que se vea mejor.
entonces el momento flector en 6 nos va a dar verificamos que todo está en memoria, sí. Entonces 62.272.54 más 61.072.54 entre 2 por 6. Entonces, memoria positiva. Ahí está. Bueno, nos da menos 0.34. Como tuvimos un pequeñísimo margen de error en las fuerzas cortantes de 0.002, eso nos genera un pequeño margen de error en el momento flector, pero fíjense que es menos, inclusive no llega ni siquiera a la media libra por pie, de tal manera de que eso perfectamente lo podemos aproximar a cero. O sea, podemos considerar que el diagrama de momento flector cierra satisfactoriamente, al igual que el diagrama de fuerzas cortantes. Entonces, ya no falta representarlo gráficamente. De igual manera, curva parabólica con concavidad hacia abajo. Fíjense que cuántas curvas parabólicas obtuvimos. 1, 2, 3, 4, 5. Correspondientes a las 5 zonas de las cargas distribuidas. ¿Sí? Las 2 de los bultos y las 3 del concreto. Y las pendientes negativas también. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el diagrama momento flector, ¿cómo nos quedó? Nos quedó de esta manera. ¿Sí? Bueno, ya falta una última cosa por hacer, que es precisamente el objetivo del ejercicio. Determinar el momento flector crítico de la viga. Bueno, eso se hace por inspección visual. Se trata del pico absoluto más alto de la viga. Digo pico absoluto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros miramos el diagrama, por arriba de la viga tenemos un momento de 335.869.86. Pudiera pensarse de que ese es el momento flector crítico, pero si nosotros miramos el momento flector que hay acá abajo, el valor es de 370.035.58 libras por pie. Lo cual, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nuestro momento flector crítico viene siendo el que está ubicado justamente en el apoyo derecho RD, o sea, aquí, entre los 4 y los 6 pies, y la cuantía es 370.035.58 libras por pie. Y es lógico que esté pasando eso. Acuérdense de que el objeto más pesado que hay en la viga es el tanque. ¿Y dónde está ubicado? Está ubicado justamente sobre el apoyo derecho. ¿Sí? Entonces, la mitad no,
El 60% del tanque está del lado izquierdo del apoyo derecho y en el lado derecho está el 40% restante. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que la viga se tuerza críticamente o peligrosamente justo ahí donde está la estrella. Entonces, para efectos de resistencia de materiales, tocaría diseñar las características de la viga y tomar en cuenta el material con que se va a hacer la viga, pero con base en ese valor del momento flector crítico, el que es de 370.035 libras por pie. O sea, el valor del esfuerzo se tiene que hacer con base en este valor, ¿sí? Pero ya eso se hará en un video posterior en donde hablemos precisamente de la manera como se va a calcular el esfuerzo flector de la viga. Entonces, ya con esto queda terminado el ejercicio, queda concluido. Espero que el ejercicio haya sido, la solución haya sido pues de total claridad para ustedes, de manera de que pues con esto ya terminamos. Entonces les deseo que Dios me los bendiga, que tengan un buen día y que este video pues sea de bastante provecho pues para hacer otros ejercicios de viga y para exámenes de vigas cargadas a flexión con base en esta óptica aplicada al contexto, a un contexto real. ¿Se acuerdan de que estábamos hablando de unos bultos que estaban colocados acá y un tanque lleno de un líquido de melaza? O sea, estábamos hablando de un tanque, de una bodega de almacenamiento, ¿sí? Aquí podemos ver los conceptos aplicados en la vida cotidiana, en este caso en una bodega. Bueno, chicos, damas y caballeros, que tengan un buen día. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.